Arquitectura egipcia. Por Evelyn Quetzali López Esquerra. Xiomara Niflet González Beltrán. Pedro Ernesto Cepeda Peña. Ana Karen Ortiz Félix. Pensar en Egipto significa evocar la gigantesca figura acuclillada de la Esfinge o de las grandes pirámides que se alzan. Sus grandes restos arquitectónicos son edificios dedicados a las prácticas funerarias. Sus pirámides son como gigantescos montículos funerarios artificiales. Es la arquitectura de la permanencia y la inmutabilidad, una arquitectura de grandes masas y monótona regularidad, deliberadamente vinculada siglo tras siglo a las mismas formas y detalles que se repiten una y otra vez durante un periodo tan dilatado en el tiempo como el transcurrido desde entonces hasta el momento presente. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Agnatón, hacia los años 1379 a 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Ajtatón, al horizonte de Atón, en el centro geográfico del antiguo Egipto, actualmente Amarna, Hotel El Amarna. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa comprendida por Agnatón. A la muerte de Agnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservan del antiguo Agnatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaban la sala oeste para los invitados, la zona de las esposas en el sala sur, y el conjunto de aposentos del cabeza de familia en la esquina suroeste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para paliar la entrada del color exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de las ventanas de linterna. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias, el granero en el lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes en la esquina suroeste del conjunto, las dependencias del servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina suroeste. El establo y el pozo estaban ubicados junto al muro oeste. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante, o tal vez de algún sacerdote al servicio del templo. Los calígrafos y los artefanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha durado parcialmente el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Este fue fundado por Tutmes hacia el 1530 a.C. para alojar a un cuerpo escogido de artistas, artesanos y calígrafos. Fue ubicado en un estrecho valle llamado actualmente Deir al-Madina, en lo alto del farallón que dominaba las verdes campiñas del Valle del Nilo y las ciudades de Tebas y Karnak al este, y tenía una calzada que descendía hacia el desértico Valle de los Reyes justo al norte. Las casas de planta alargada tienen el ancho de una habitación y un fondo de varias habitaciones. Constan de las mismas partes principales que la villa de Amarna, aunque de tamaño más reducido. Las dimensiones oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 4 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada cuya puerta de entrada da al estrecho callejón es una sala de visitas con un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. Detrás de esta habitación hay una sala más espaciosa, cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda y que presumiblemente debía tener una ventana alta, pasada la cual estaba el dormitorio. Y terminando en la parte trasera de la casa estaba en el patio con escaleras que suben a la cubierta y cocina, descubierta por razones de ventilación. Además, las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento. Esta misma era excavada en la roca o debajo de la casa. Templo de Amón en Karnak.
Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con la de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la pintura, para garantizar que las imágenes e inscripciones de las tumbas fueran correctas. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola, y servían como granero público y como obradores. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro monumento en el mundo al que se hayan dedicado tantas especulaciones, sesudos estudios científicos y todo tipo de conjeturas más o menos banales. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y de mayor tamaño de las 3. Fue erigida por Keops, el segundo faraón de la dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2660 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue construida por el hijo de Keops, Kefren, faraón de la cuarta dinastía. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Miquerinos, en egipcio Menkaura, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las 3. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe sin duda a 2 factores: su imponente tamaño y la precisión con que fueron construidas. La pirámide de Keops, la mayor de las 3, medía originalmente 440 varas egipcias de lado y 280 varas de altura. Hoy en día esas medidas son algo inferiores, ya que la envoltura exterior de piedra calcárea perfectamente labrada fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción en el Cairo. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. La base de la pirámide de Keops ocupa una superficie de 5.3 hectáreas en la que cabrían juntas las catedrales de Florencia y Milán, la Basílica de San Pedro de Roma, la Catedral de San Pablo, incluyendo el revestimiento. Contenía unos 2.300 bloques de piedra que pesaban por término medio unas 2.5 toneladas, aunque los hay de más de 15 toneladas. Se dice que cuando Napoleón se sentó al pie de las pirámides, realizó un cálculo rápido según el cual abrió un material suficiente para construir una muralla. Pirámide escalonada de Zoser en Sahara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptos y cubiertas con losas de piedra, aunque no era infrecuente que los chacales escarbaban y terminaban por desenterrar los cuerpos. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a la fachada de las viviendas árabes en Egipto, y de ahí su nombre de mastabas. Era frecuente agrupar varias de esas construcciones para diversos miembros de la familia, al fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal.